En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, la paz y el amor de parte de Cristo, el Señor, esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, antes de celebrar estos sagrados misterios, pidamos con humildad a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Ofrecemos esta misa por Steven Day y Elena Mandri. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir lo que en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel tiempo, el rey Ezequías enfermó de muerte y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Esto dice el Señor, arregla tus asuntos, porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Ezequías volvió cara hacia la pared, oró al Señor y dijo: Acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo: Ve a decirle a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de tu padre, David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte y en 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria, a ti y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías: Traigan un emplasto de higos y aplíquenselos en la llaga para que se alivie. Y Ezequías dijo: ¿Cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías: Esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda los 10 grados que ha avanzado en el reloj del sol de Ahaz. Y el sol retrocedió los 10 grados que había avanzado. Palabra de Dios. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que la mitad de mi vida tendría que dirigirme hacia las puertas del abismo y me privarían del resto de mis años. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que ya no volvería a ver al Señor en la tierra de los vivos, que ya no volvería a ver a los hombres entre los habitantes del mundo. Sálvame, Señor, y viviré. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores, como un tejol tejía yo mi vida y me cortaron la trama. Sálvame, Señor, y viviré. A los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu.
Me has curado, me has hecho revivir. Sálvame, Señor, y viviré. Mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. La palabra de Jesús nos interpela. Al que no le interpele la palabra de Jesús es porque no dialoga con él. Si usted dialoga con alguien, el diálogo establece por norma conversar, decir tú lo que piensas y escuchar lo que piensa el otro. Es decir, un diálogo. Monólogo es cuando yo hablo solo en una obra de teatro que tiene un monólogo, es una persona que tiene un espacio en el cual desarrolla ese discurso racional diciendo palabras. Y cuando uno habla solo, de manera espiritual, por ejemplo, que uno habla con uno mismo, se le llama soliloquios. San Agustín, por ejemplo, tiene unos soliloquios muy hermosos, en los cuales es un diálogo con él mismo. Bueno, hay quien dice que cuando uno habla solo está loco, Yo prefiero decir que cuando uno habla y se responde, ahí sí la cosa está fastidiada, ¿verdad? Hay que ir al médico. Pero cuando uno habla solo, ¿quién no ha hablado solo alguna vez, verdad? Aquí el Señor nos invita a nosotros para ir verificando nuestra relación con Él. Nos exige un diálogo. Y la palabra de Jesús es lo que Él piensa de el mundo, de la fe, de ti, de mí. Por eso la oración es diálogo con Jesús. Y para dialogar con Jesús hay que hacer silencio y dejar que esta palabra interpele, entre y nos remueva. Hay cosas que no nos gustan cuando uno dialoga. Hay cosas que no nos agrada escuchar. Pues aquí el Señor está tratando de interpelar, es decir, de hacernos cuestionamientos, preguntas, de manera que podamos responderlas lo más honestamente posible y así ir mejorando en nuestra relación con Él. Por eso debemos verificar en esa relación de diálogo con Jesús dónde tengo puesto yo al Señor. ¿Qué categoría señorial, pudiéramos decir también, tiene Jesús en mi vida? Porque muchas veces decimos que creemos en Él, vamos a la iglesia, tararán, tararán, tan, tan, y sigue por ahí para allá. Pero
en la relación diaria, en mi postura diaria de fe frente a Él, yo soy Señor de mí mismo, incluso Señor de los demás. Hay alguna gente que son señores de Dios, como que le ordenan, le mandan, y esa es la oración que hacen muchas veces. Jesús nos invita a nosotros a poner las cosas como son. Él es Señor del sábado. Esto para los judíos significaba algo grande, poderoso, que podía trastocar su visión sobre la ley mosaica, porque en sábado no podían, en principio, hacer nada. Había una cantidad máxima de pasos, incluso que podían dar de su casa a la sinagoga. No excedían de 400 tantos pasos, creo que es por ahí. Y cualquier otra cosa que saliera de ese rango, estaban infringiendo la ley. Y los fariseos eran especialistas en ver quién fallaba y quién no, quién cumplía y quién no con esa ley mosaica. Sin embargo, Jesús dice, yo soy mayor que el sábado. Es decir, podemos decir que creo en Dios, que creo en Jesús, y como ya dije ya, ser señores de mí mismo, señores de los demás, incluso señores de Dios. Puedo decir eso y puedo tener fetiches de Dios, imágenes falsas de ese Dios, de Dios. Y cuando digo Dios, el Dios verdadero, el Dios vivo. Por eso es importante en la oración, en ese diálogo con Jesús, verificar mi postura, porque no siempre ando bien. Puedo ser, Jesús le dice esto a los fariseos de ayer y de hoy, porque hoy también hay fariseos. No solamente podemos decir que hay fariseos en el pueblo de Dios, sentados en los bancos de las iglesias. Hay muchísimos fariseos dentro de la iglesia, vestidos de sacerdote y de obispo quizás, que estamos quizás verificando la postura religiosa de los demás, si cumplen o no, si son rectos o no. Hay fariseos. La iglesia y Jesús le habla hoy a los de ayer y a los de hoy. De manera que al verificar esa postura mía frente al Señor, esa limpieza, esa imagen verdadera, real, a la que estoy llamado a tener en mi vida, yo pueda darme cuenta que Dios es ancho en misericordia, amplio en amor y misericordia. Por eso es que dice, si ustedes comprendieran el sentido de estas palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no tantos esfuerzos que no sabemos a veces a dónde van, a dónde conducen a una misma persona, sino misericordia, anchar el corazón. ¿Qué significa la palabra misericordia? Sentir con el otro, tener un corazón pobre con el otro, tener un corazón pobre, miseri, de pobreza, cordis, corazón. Por eso cuando uno está enfermo del corazón, uno va al cardiólogo. Cordis, cardiología, viene de ahí, de corazón. Tener un corazón lleno de misericordia, amplio, como un océano, como el de Jesús. De manera que lo leímos en el pedacito del profeta Isaías, la muerte de Ezequías, y cómo el Señor, después de Isaías, el profeta, haberle anunciado que moriría inmediatamente, que arreglara sus cosas, el profeta Ezequías se voltea hacia la pared y hace una oración honda, seria, profunda, como la oración que seguramente hacen muchos de nuestros hermanos en el momento final de morir. Ezequías dice, se voltea hacia la pared, lloró amargamente con abundancia y le dijo al Señor, acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundancia de lágrimas. Ezequías no pide un día más, no pide que le prolonguen la vida, no pide un chance, no pide una nueva oportunidad. El Señor se la concede. Ezequías llora amargamente, su dolor volteado a la pared, como esa oración que es la verdadera, no la que hacemos frente a los demás,
muchas veces, como dice Jesús y como fustiga Jesús, para que los vea la gente, sino esa oración silenciosa, la oración que muchas veces hacemos frente al espejo del baño, cuando nadie nos ve. Y aquí Ezequías ora y llora, y el Señor en retribución le prolonga la vida, dice 15 años más. Todo esto significa cuán ancho es el amor de Dios, cuán amplia es su misericordia. ¿Qué nos pide a nosotros? Una relación personal, un diálogo amoroso y un corazón pobre, misericordioso. Que así sea. Hagamos oración pidiéndole al Señor por nuestras necesidades y las del mundo entero. Pidamos por la Iglesia para que, fiel al mandato de los apóstoles y del mismo Jesús, continuemos proclamando su palabra. Roguemos al Señor. Por el Santo Padre Francisco y sus intenciones, roguemos al Señor. Por los pobres, enfermos, oprimidos y tristes, roguemos al Señor. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, roguemos al Señor. Por nosotros que seguimos la Eucaristía desde nuestros hogares o aquí en el templo, para que salgamos renovados con la palabra de Jesús, que es vida, roguemos al Señor. Por las intenciones de esta misa, Stephen Day y Elena Mandri, roguemos al Señor. Acoge, Padre de bondad, estas súplicas y las que ponemos en tus manos y en tu corazón. Te las presentamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre
de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos llenos de fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero que quita el pecado y nos da la paz, Señor del sábado y de nuestras vidas. Dichosos tú y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Sangre, toma y bebed, porque yo
nos da su amor como nadie nos lo dio. Para la gente del pueblo, Él es hijo de José. Con sus manos trabajó como hacían los demás. Conoció los sufrimientos y dolor. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y beber, porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias a todos los que siguen escribiendo a la concatedral, agradeciéndonos por nuestro trabajo, que es lo que nos toca hacer, a los que han escrito y enviado también el dólar para la concatedral de San José. Gracias por su generosidad, su amor y su cercanía. Continúen haciéndolo, que con mucho gusto yo les devuelvo la llamada si ponen el número de teléfono, y también les respondemos. Estamos respondiendo las cartas que con tanto amor ustedes han enviado. Que pasen un feliz fin de semana. Nos vemos el domingo a las 1:30 de la tarde, si Dios quiere. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz.